Bienvenidos a Class for Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 7.2, función hash MD5, estructura y operaciones. Esta clase pertenece al módulo 7 dedicado a las funciones hash. En las siguientes 4 diapositivas te muestro los títulos de las 60 lecciones que ya hemos publicado en este canal Class for Crypt, superando a fecha de hoy, 27 de abril de 2021, las 38.500 visualizaciones. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte, bienvenido a una nueva clase de Class for Crypt. Hoy con la lección 7.2 de título Función hash MD5, estructura y operaciones. Nuestra agenda va a ser la siguiente. 1. Construcción de hashes. 2. Estructura de Merkle-Damgard. 3. Cronología de los algoritmos de hash. 4. Características de la función hash MD5. 5. Funcionamiento del hash MD5. Y 6. MD5 por dentro con el software CryptoRes. Comencemos. Construcción de hashes. Los hashes se construyen mediante un conjunto de operaciones iterativas, es decir, hay un procesamiento de un mensaje, de un texto, en un conjunto de bloques aplicando siempre el mismo algoritmo de forma consecutiva o iterativa. Estas funciones hashes comienzan a utilizarse a partir de los años 80. Tenemos entonces dos formas en las cuales podemos hacer las funciones hashes. Mediante lo que se llaman los hashes basados en compresión, es la transformación de la entrada en una salida de menor tamaño. Esto es por lo general. Por eso pongo entre paréntesis lo normal, porque si por ejemplo yo saco una función hash, supongamos SHA-1, que son 160 bits, sobre una password, que son solamente 10 caracteres o 10 caracteres de tipo del teclado, ¿no? Con lo cual serían pues 10 por 8 serían 80 bits, esos 80 bits se van a convertir en 160 bits, es decir, se va a ampliar. Pero lo normal es que usamos las funciones hash sobre ciertos documentos para hacer una firma digital, como ya comentamos en una clase anterior, y entonces lo vamos a intentar pues, comprimir ese documento a un tamaño bastante menor en función de los resúmenes que entregan los hashes, que como sabemos son centenas de bits. Usa una estructura o construcción del tipo Merkle-Damgard, que vamos a ver a continuación, y las funciones resumen típicas que usan este tipo de construcción o este tipo de estructura son MD5, SHA-1 y la familia, parte de la familia SHA-2. Luego tenemos otros tipos de funciones hash que están basadas en permutaciones. No son exactamente lo mismo, no comprimen el documento, sino que transforman la entrada en una salida de igual tamaño. Para eso usarán unas funciones llamadas esponja, que básicamente pues, tratan de lo siguiente. Supongamos que yo tengo una esponja de cierta calidad, ¿no? Lógicamente le pongo algo de agua y si la esponja pues, la dejo pues, sin apretar, lógicamente el agua no se sale. Si yo por algún motivo aprieto la esponja un poco, se sale un poco de agua y eso sería unos pocos bits, por así decirlo. Si exprimo, ¿vale?, estrujo bastante, ¿vale?, la esponja, lógicamente saldrá más agua o saldrán más bits. Bien, este tipo de construcción llamado esponja, un algoritmo típico es el llamado Keccak, que con ciertas características se transforma en lo que se llama la función SHA-3, que es la estándar hoy en día, aunque de momento nadie la utiliza. Pero es estándar de hace ya unos cuantos años, como veremos en la última clase de estas lecciones dedicadas a las funciones hash. ¿Qué es la estructura de Merkle-Damgard? Como veis ahí está en la figura, voy formando un conjunto de bloques, como veis bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4 hasta el bloque n. Vamos a ver que cada bloque es un total de 512 bits y entonces esos bloques los voy a ir mezclando mediante un conjunto de funciones que están en color amarillo con un vector inicial. Eso se va a ir concatenando y luego ese vector inicial va a ir cambiando de valores y cuando llega a su último valor es lo que se conoce como el hash. ¿De acuerdo? Pero fijaros que aquí en el último bloque habrá que introducir length, longitud y padding y además un relleno.
vamos a ver cómo se hace ese padding, cómo se hace ese relleno y cómo se indica la longitud del documento y por qué se hace un relleno y por qué se hace pues la indicación de la longitud del documento. Se construye entonces bloque de 512 bits a partir del mensaje M, lo mismo que hacíamos con criptografía del tipo simétrica. El algoritmo DES hacía bloques de 64 bits, el algoritmo AES hacía bloques de 128 bits, aquí haremos bloques de 512 bits. Fijaros que trabajaremos siempre con palabras de 32 bits, con lo cual si yo tengo un bloque de 512 bits, quiere decir que tengo 16 palabras de 32 bits. 16 por 32, ¿vale? Es igual a 512, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues cada texto que tenga 512 bits, esos 512 bits van a corresponder a 16 palabras, palabra 0, 1, 2, 3, 4, hasta la palabra 15, cada una de 32 bits, ¿de acuerdo? Bien. Al último bloque se le añade siempre bit de relleno. Siempre vamos a ver que se le añade siempre, y como trabajamos pues, con el código ACI, ¿vale? Trabajamos a nivel de byte, siempre vamos a ver que habrá que añadir como mínimo un byte de relleno. Y se va a reservar un espacio al final, veremos más adelante que son 64 bits, para indicar la longitud del documento o del mensaje al cual estoy sacando la función hash. Pues bien, cada bloque de estos 512 bits, que podríamos decir de texto, ¿no? Cada bloque de documento se usa en un conjunto de operaciones llamadas F de forma genérica, aunque vamos a ver que en su momento, en función de las vueltas, esas operaciones F van a ser de un tipo o de otro, lo veremos más adelante, y son operaciones con puertas lógicas, OR, AND, XOR, etc. ¿De acuerdo? NOT. Y además un vector llamado IV, un vector inicial que tiene pues un conjunto de palabras de 32 bits que llamaremos X palabras de 32 bits. Para M5 ese valor de X es igual a 4. Son 4 vectores A, B, C y D, ¿vale? Que me forman entonces un vector completo de 32 por 4, 128, y por eso que M5 va a entregar un resumen de 128 bits. Para SHA-1 ese número de vectores va a ser igual a 5, va a ser A, B, C, D y E. Y entonces, pues al tener 5 por 32 es igual a 160 y el resumen de SHA-1 va a ser de 160 bits. Y para no continuar con muchos otros más, pero por ejemplo para SHA-256 vamos a tener un total de 8 vectores. Esos 8 vectores, ¿de acuerdo? Me van a dar 8 por 32, 256 bits de resumen. ¿Está claro? Como veis entonces, pues lo importante es que esos vectores iniciales vamos a ver que no son privados, no son secretos. Todo lo que maneja una función hash es público, con lo cual la función hash nunca va a servir para autenticar absolutamente a nadie. Lo que la función hash sí va a permitir es que, como a partir del documento saca un resumen de bits, que son, como dijimos en la clase anterior, una especie de huella digital, entonces va a poder servirnos para saber si el documento se ha cambiado, se ha modificado algo por una de las propiedades que vimos en la clase anterior, que era la propiedad de difusión. Si yo cambio un solo bit del mensaje, un solo bit del documento, pues entonces me tiene que cambiar en media un 50% de bits del hash de salida. Entonces cualquier alteración que tenga el documento se va a detectar con el hash. Entonces va a servir, como digo, entre otras cosas, ¿no? Va a servir para muchísimas cosas en informática, para saber si un documento, un archivo ha sido modificado, o saber si un disco duro ha sido modificado y, por ejemplo, a algún archivo le ha entrado algún troyano, con lo cual ha aumentado de tamaño. En fin, tiene muchísimas aplicaciones el hash, pero nosotros vamos a usar solamente para la indicación que vimos en la clase anterior, que era adecuar el tamaño del documento que se va a firmar digitalmente para no firmar digitalmente un documento de varios megas o de varios kilobytes o pues eso, de centenas de megabytes, ¿no? Porque como los algoritmos de firma digital eran lentos, entonces no podía darme el lujo de esperar muchos minutos, segundos o incluso horas en firmar un documento. Lo que se va a firmar será el hash, ¿vale? Esa huella digital que, como veis, son de muy poquitos bits, ¿no? El SHA-256 me entrega solamente 256 bits, ¿vale? Bien, pues como veis entonces, pues a partir de este vector y su v, que son 128 bits para M5, 160 bits para SHA-1 y 256 bits para SHA-256, pues entonces va a tomarse cada bloque, el bloque 1, ¿de acuerdo? Se pasa con una función del tipo F, que sean compuestas del tipo lógica, operaciones lógicas que veremos dentro de un momento, se hace un conjunto de vueltas, que para el caso del M5 van a ser 64 vueltas, y después de 64 vueltas, aquí en la salida del primer bloque F amarillo, ¿vale? El mismo vector IV
habrá ese vector IV que va a afectar al segundo bloque, al bloque 2, pero lógicamente no va a ser el mismo, porque IV va a ser un vector que va a ir cambiando a medida de que vayan pasando esas 64 vueltas y vaya añadiendo a esos vectores que son públicos, vaya añadiéndole el texto en claro y haciendo operaciones lógicas. Lógicamente, el último valor de salida de la caja amarilla va a ser entonces el hash final y va a ser el hash resumen de ese mensaje que tenía un conjunto de bloques de 512 bits cada uno, ¿verdad? De forma tal que va a ser, como sabéis, muy fácil ir del mensaje a la función hash, pero de forma inversa y de hash al mensaje va a ser totalmente imposible. Tener siempre presente que lo que sí es cierto es que dos mensajes iguales me entregan exactamente el mismo hash. Dos hashes iguales supuestamente provienen de dos mensajes iguales, porque sabemos que hay posibilidad de colisiones, que dos mensajes distintos me entreguen, ¿vale?, hashes iguales por el concepto del palomar que vimos en la clase anterior. Vamos a ver entonces que habrá que añadir siempre un relleno y que vamos a tener que dejar un conjunto de bits, vamos a ver que son 64 bits, para indicar el tamaño del archivo que tiene, para evitar un tipo de ataques que veremos a continuación. Normalmente, como sabéis, hay un conjunto de tipos de relleno, ¿no? El algoritmo DES tenía el relleno llamado zero padding, con lo cual si me faltaban bytes en el último bloque del DES, que cifraba bloque de 64 bits de 8 bytes, pues entonces tenía que añadir rellenos con ceros, ¿vale? Si el último bloque de 64 bits de 8 bytes tenía solamente 4 bytes, ¿vale? Como me faltan otros 4 bytes para formar los 8, yo ponía en hexadecimal 00000000, 4 bytes todos con 0. Y habían otros tipos de relleno que también pues, lo usa, por ejemplo, pues, el algoritmo AES, que sería el PKCS7, en donde pues, en el último bloque que tiene el algoritmo AES, que son bloques de 16 bytes, porque cifra bloques de 128 bits, entonces si es en ese bloque total de 16 bytes, el último bloque tiene solamente, por ejemplo, nada más que 14 bytes, me está faltando 2 bytes para formar el último bloque. Y entonces ahí en hexadecimal yo añadiría al mensaje en hexadecimal 0202, 2 veces 02, diciendo que me han faltado 2 bytes para formar el último bloque. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí vais a ver que el relleno es un poco distinto. El relleno, en principio, podríamos decir que son todos ceros, pero vamos a ver que no, que habrá que poner un 1 al principio, ¿vale? Y no todos ceros, por lo que comentaremos a continuación. Si usáramos entonces un relleno de todos ceros, en el último bloque, ¿vale?, que estamos haciendo de la función hash, pues vamos a ver que tenemos un pequeño problema. Fijaros, supongamos, para hacerlo más sencillo, ¿no? No hacer bloques de 512 bits, 64 bytes, supongamos que tenemos pues, un algoritmo de hashes que forma solamente bloques de 8 bytes. ¿De acuerdo? Con lo cual va leyendo el documento de 8 en 8. Pues bien, y supongamos que el texto es, bueno, ahí, hola, espacio amigo. Hola, espacio amigo, lógicamente tiene una longitud de 10 bytes, ¿verdad? Bien, pues entonces yo transformo pues en hexadecimal, la H mayúscula es el 48 en hexadecimal, la O minúscula es el 6F, la L minúscula, como veis, pues aquí es 6F, etcétera, y luego la última O minúscula de amigo, otra vez lógicamente es 6F. Con lo cual tengo aquí, como es un primer bloque, desde 4.8 hasta 6.9, sería un primer bloque de 8 bytes. Y luego el segundo bloque me queda solamente con 2 bytes, me están faltando 6 bytes para hacer otro bloque de 8 bytes, ¿verdad? Bien, pues entonces aquí, en principio, lo que podría hacer sería poner rellenos. Como veis en color azul, ¿vale? Pues aquí tengo pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 bytes. Cada dos ceros, lógicamente, es un byte, ¿verdad? Bien, pues entonces tendría eso como la entrada real para indicar que lo que he puesto es un relleno. Pero ¿qué sucede con esto? Tengo un pequeño problema. Fijaros que el hash del mensaje en hexadecimal 486F terminado en 676F, que sería hola amigo, lógicamente, sería igual al hash que yo haría en hexadecimal de 486F y no terminado en 676F, sino que terminado en 676F00. Y sería exactamente lo mismo. Tendría dos mensajes, lógicamente distintos, ¿vale? Pero no podría yo saber si estos 00 que están en rojo corresponden a un relleno o no, o corresponden a parte de texto. Por ese motivo, como esto es inaceptable, se cambia el primer bit, ¿vale?, del byte, ¿de acuerdo? Se cambia a un 1. Con lo cual, entonces, en vez de ser el primer byte de relleno ser un 00, es en hexadecimal un 80, porque el 8 sabéis que es el 1000 y el segundo nivel, el 0 sería 0000. Con lo cual, el relleno comienza por un 1, 7 ceros, y luego si hay más rellenos son 0, 0, 0, todo lo demás, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto es importante. Bien, ya hemos solucionado un pequeño problema en que no haya pues dos mensajes diferentes que me entreguen un hash de una forma muy trivial, ¿verdad? Solamente poniendo ceros
que supuestamente podría ser texto en claro en vez de ser rellenos. Pero hay un tipo de ataque que se conoce como ataque por extensión de la longitud, que no entraremos en ello, os entraré luego pues la bibliografía, pues si alguien quiere estudiar qué significa ese ataque, en donde, por ejemplo, si de un mensaje M, que yo desconozco el mensaje M, conozco su función hash y conozco su longitud, ¿vale? Yo podría, mediante ciertas técnicas, sacar el hash de lo siguiente, el de mensaje M1 que desconozco, ¿vale? Concatenado con el mensaje M2. Que sí conozco, y sacar una función hash de ese mensaje. Es decir, yo podría sacar un mensaje de M2 incluido M1 sin saber cuánto vale M1. Y entonces eso evidentemente me da problemas. ¿Cómo se puede solucionar esto? Añadiendo, lógicamente, en el hash una indicación de la longitud que tiene real el mensaje. No de M1 concatenado con M2, solamente de M1. Con lo cual, si se concatena algo y se cambia algo, lógicamente se puede detectar. Entonces, por eso vais a ver que se va a reservar un conjunto de bytes. Básicamente vamos a ver que van a ser un total, ¿vale?, de 2 palabras de 32 bits. Es decir, 64 bits, se van a indicar al final, 8 bytes, se van a reservar al final para indicar la longitud del documento, ¿de acuerdo? Para evitar este tipo de ataque por extensión de la longitud de los hashes, que como digo, no entraremos en ello, porque esto es parte de criptografía básica, como he comentado más de alguna vez, pero sí os dejo un par de páginas web donde al final de la clase, donde los que estén interesados pueden pues ir allí y poder ver qué significa ese ataque por extensión de longitud. Para terminar esta primera parte, vamos entonces a decir que hay una especie de cronología de los algoritmos hashes que, como dijimos al principio, más o menos desde los años 80 comienzan a hacerse uso de estas características de los hashes, tanto para protección de documentación como para temas de contraseñas, para temas de autenticación en redes, etcétera. Y aquí he puesto solamente algunos de una forma cronológica, partiendo con el NHash de Nippon Telephone and Telegraph, pues japonés, de año 1990, que tiene 128 bits de resumen. Luego Sneffel, fijaros de Dark Merkel pues muy importante, como sabéis, en criptografía, ¿no? Participó también en el tema de intercambio de clave de Diffie-Hellman. Ellos decían que Merkel también haya participado mucho. Está pues la construcción de Merkel-Damgard, ¿vale?, que vamos a ver más adelante. En fin, pues alguien muy conocido en criptografía, pues como veis también tenía un algoritmo de hash propuesto en el año 1990. Ronald Rives, el de RSA, también propuso varios algoritmos de hash, M2, M4 y luego también M5, con resumen de 128 bits. Hay luego un algoritmo Jabal, un RIPEM, que es de la Comunidad Europea, también como veis de valores relativamente pequeños, 160 bits por ahí aproximadamente, ¿vale? Luego viene M5, que fue muy famoso desde el año a principios de los 90 hasta más o menos desde el 2005, tuvo unos 15 años de ser muy utilizado en redes, en internet, certificados digitales, etcétera, etcétera. Propuesto por Ronald Rives en el año 1992 y que tiene ciertas mejoras con respecto a sus algoritmos anteriores M2 y MD4. ¿Vale? Es un poquitín más lento, pero era un mayor nivel de seguridad. Luego hay una cosa muy interesante que lo trataremos en su momento, que pasa con el algoritmo SHA-1. ¿Por qué se llama SHA-1? Y no se llama solamente SHA. Y SHA es el acrónimo de Secure Hash Algorithm, ¿vale? M5 es el acrónimo de Message Digest número 5 de Rives. La National Security Agency, la NSA, saca, como es el año 1993, saca un algoritmo llamado SHA, Secure Hash Algorithm. Lo que sucede es que, fijaros que un año después, en el año 1994, aquí, detecta que ese algoritmo tiene ciertos problemas o no está contento con el funcionamiento. Luego de haberlo hecho estándar, fijaros que lo complicado que significa eso, ya en su momento hablaremos por qué. Veremos por qué, pues hay algunas lecturas interesantes desde el punto de vista no conspiranoico, pero más o menos, lo veremos en la próxima clase de SHA-1, y entonces dice que ese algoritmo pues ya no se use, el algoritmo llamado SHA, Secure Hash Algorithm, que se pase a llamar SHA-0 y que todo el mundo use un nuevo algoritmo, una nueva modificación que se llama SHA-1 y que nadie pregunte por qué. Sencillamente pues se ha hecho algunas modificaciones especiales que tienen que ver con respecto a la seguridad de SHA-1, que está muy emparentado, es muy parecido a M5, y M5 ya comenzó a sufrir pues muchos problemas en el año pues 2000, por ahí más o menos se sabía que podía fallar, y el 2005 pues tuvo ya unos ataques muy importantes, ¿de acuerdo? Luego tenemos el Tiger, el Panamá, fijaros que aquí aparece John Diamond es el mismo de Rick and Dyer, del algoritmo AES.
Luego la NSA, sabiendo que el SHA-1 igual tenía, no digamos los días contados, pero sí los años contados, de hecho el SHA-1 se rompió, por así decirlo, ahora en el año 2017, sacó una familia llamada SHA-2, que es prácticamente lo mismo, pero con mayor cantidad de vectores, es decir, con hashes cada vez más largos, ¿vale? Eso es una solución temporal, hacer los hashes más largos, pero no es una solución definitiva. Si las funciones hash no están bien construidas, no tiene mucha importancia que el hash lo haga cada vez más grande, porque entonces el problema no es del tamaño del hash, el problema es del hash en sí, y eso lo vamos a ver cuando hagamos ataques a M5 y ataques a SHA-1. Y se inventa una familia llamada SHA-2, fijaros ya en el año 2001-2004, que son el SHA-2, que tiene resumen de 224 bits, que no se usa, resumen de 256 bits, que usamos hoy en día actualmente, resúmenes de 384 bits, que también se usan hoy en día en Internet, y resúmenes de 512 bits. Hay muchas mejoras sobre el algoritmo SHA-1, pero ya es una familia de distintas funciones hash, siempre con la misma estructura o la misma construcción de Merkle-Tamgard. ¿De acuerdo? Y por último tenemos el algoritmo SHA-3, que es estándar ya desde hace muchos años, hace más de 7 años es estándar, pero que aún no se usa de forma masiva y que está basado en un algoritmo que se llama Keccak, que es, como he comentado antes, basado en ese principio de esponja. También, como veis, interviene John Diamond, el famoso criptólogo de el AES, de Richard Dahl, y entonces este es bastante más robusto que SHA-2 y se supone que va a ser el algoritmo que utilicemos dentro de un futuro. Es decir, deberíamos ya estar utilizándolo, porque ese, si no me equivoco, es estándar del año 2013 por ahí, lo veremos en su momento, pero más o menos por esa fecha es estándar, pero como digo, hoy en día se sigue utilizando el SHA-256 y el SHA-384 de momento. Como veis, esto es una especie de cronología, no de todos los hashes, hay más hashes, pero aquí he puesto los más conocidos o los más importantes, y lógicamente en este módulo dedicado a la función hash trabajaremos con M5, porque aunque no se usa ya en Internet, está completamente prohibido, pero sí se usa mucho en entornos locales, como veremos más adelante, es muy interesante y además es un algoritmo muy sencillo. Luego veremos el SHA-1, que como digo, hasta el año 2017 era el estándar a nivel mundial en muchos certificados digitales. Luego veremos la familia SHA-2 y por último veremos el algoritmo SHA-3 o el sistema llamado Keccak, que supuestamente son los algoritmos de hash de futuro. Y dejaremos una quinta lección para lo que son las fortalezas y debilidades, básicamente los ataques que han recibido las funciones hash. Hoy en día solamente M5, que ha recibido ataques por todos los lados, y SHA-1 también ya recibió un ataque bastante importante, como digo, hace ya 4 años. SHA-2 y SHA-3, pues los ataques son solamente cosas muy poco representativas, de muy poquitas vueltas, con lo cual no se puede decir que hoy en día SHA-2 esté roto, ni mucho menos SHA-3. Con eso entonces terminamos esta primera parte de la clase y vamos a entrar ya directamente a ver cómo funciona la función hash MD5. Algoritmo MD5 Message Digest, número 5 de Ron Rives. MD5 fue creado por Ronald Rives en 1992 y presenta algunas mejoras con respecto a otros algoritmos más antiguos del mismo autor, MD2 y MD4, que propuso en el año 1990. Esta función hoy en día ya está obsoleta desde mediados de 2005 porque, como veremos en una próxima lección, recibió una gran cantidad de ataques y entonces es muy poco segura desde el punto de vista de los ataques, tanto por paradoja de cumpleaños como primera y segunda preimagen. Lo veremos más adelante, como digo, en próximas clases, por tener un hash en el fondo relativamente pequeño de solamente 128 bits y además principalmente por no estar bien construida, como comentaremos, como digo, en una clase dedicada a los ataques. No obstante, sí se sigue utilizando para aplicaciones locales, pero no en Internet. En Internet ya no vemos ni muchísimo menos el algoritmo M5, por ejemplo, en certificados digitales, que sí era bastante común hace unos 15 años atrás. Será interesante su estudio porque es muy sencillo, es el algoritmo quizás de hashes más sencillo de todos los que hay, es bastante rápido y además, como digo, es
muy genérico, y entonces pues el conocimiento de MD5 con la estructura de Merkle-Damgard prácticamente es lo mismo luego que pues el algoritmo SHA-1 y que los algoritmos de la familia SHA-2. Va a procesar bloques de 512 bits con una salida de 128 bits, porque tenemos solamente 4 vectores iniciales, A, B, C y D. Y esos vectores iniciales, cada uno tiene 32 bits y 32 por 4 sería igual a 128. Va a expandir entonces el mensaje a una longitud, ¿vale? X cualquiera, que sea 64 bits inferior a un múltiplo de 512. ¿Por qué? Porque tiene que reservar, como sabemos, los últimos 64 bits para indicar el tamaño del archivo y evitar así el ataque que comentamos hace un momento, ¿de acuerdo? El ataque por longitud. Para el relleno va a añadir un 1 seguido de tantos ceros como sean necesarios y va a reservar, como digo, esos últimos 64 bits para añadir información de la longitud del mensaje. Ya veremos entonces pues, cómo se hacen esos rellenos cuando hagamos luego la práctica en su momento. Y sabemos también que el 1 seguido de tantos ceros corresponde a en hexadecimal el 0,80, por lo que comentamos anteriormente de que no era recomendable utilizar solamente rellenos con todos ceros, ¿verdad? Bien. Digamos entonces que el algoritmo MD5 comienza con 4 vectores iniciales, A, B, C y D, cada uno de 32 bits. Esos vectores son del tipo público, es decir, las funciones hash no tienen ningún tipo de secreto. Como digo, no autentican absolutamente nada. Como es una huella digital del documento, se supone entonces que pues, ese documento pues, tiene una huella digital de forma tal de que si alguien cambia cualquier bit del documento, pues entonces el hash, por lo que vimos en una clase anterior, pues efecto de avalancha o efecto de difusión, pues entonces el cambio de solamente un bit del mensaje me hace cambiar el 50% de bit de salida y entonces se detecta lógicamente si el documento ha sido modificado o ha sido cambiado, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces los datos que tiene la función M5 son nada más que el texto en claro y esos vectores iniciales que, como digo, no son secretos, son totalmente públicos. Los hashes no autentican nada, solamente permiten, ¿vale?, en ciertos casos demostrar que efectivamente existe integridad. ¿Por qué motivo? Porque el hash del mensaje M1 y el mensaje M2, si ambos son iguales, entonces los hashes son iguales. Pero por el contrario, si hay dos hashes iguales, supuestamente provienen de dos mensajes iguales, pero puede ser que no, por el concepto de colisión, ¿verdad? Pueden haber dos mensajes distintos y que por efectos de colisión, pues los hashes colisionen, ¿verdad? Bien, pues entonces lo que va a hacer es que a ese primer bloque de 512 bits del texto en claro o del mensaje le va a aplicar un total de 64 operaciones. Vamos a ver que son 16 operaciones en 4 rondas, 16 por 4, 64, con operaciones del tipo lógicas, del tipo AND, OR, NOT, etcétera, en palabras que son de 32 bits y entonces esos 32 bits, esas operaciones serán del tipo no lineales. ¿De acuerdo? Que es fácil hacerlo en un sentido, pero es difícil envolver en sentido inverso. Estas 64 operaciones que va a hacer pues, el algoritmo M5 en cada bloque de 512 bits se van a englobar en 4 vueltas o rondas, con lo cual pues en la ronda 1 hará 16 operaciones, en la ronda 2 hará otras 16, en la ronda 3 otras 16, en la ronda 4 otras 16 y lógicamente 16 por 4 es igual a 64. Bien, como resultado de estas operaciones se obtienen 4 nuevos vectores, es decir, después de que ese vector inicial A, B, C, D ha ido cambiando de valores y ha hecho un total de 64 cambios de valores, al final ¿qué va a suceder? Va a suceder que tendré una salida de ese vector A, B, C, D que llamaremos, como veis, A', B', C', D' y que va a ser, por así decirlo, el vector IV' que va a afectar al segundo bloque. Y así se va repitiendo en todos los bloques hasta el último de todos, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues lo único que va cambiando es ese vector inicial conocido como A, B, C, D. Lo que sucede es que veremos más adelante que en ese vector A, B, C, D va a haber un conjunto de cambios donde lógicamente interviene el texto en claro. Intervienen palabras de mensaje. Como tengo 512 bits, ¿de acuerdo?, de bloque, y trabajaré con palabras de 32 bits, pues entonces, ¿qué sucede? Tendré 16 palabras de 32 bits del texto en claro, o del documento, ¿vale? La palabra 0, la palabra 1, la palabra 2, hasta la palabra 15. Lógicamente, si tengo 16 palabras de 32 bits, 16 por 32 es igual a 512. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero lo que va saliendo como resumen
es justamente ese vector ABCD que va a ir cambiando. La última salida de ese vector va a ser el resumen final, H mayúscula, conocido como H minúscula de M, ¿verdad? Os pongo luego pues al final en las referencias, os pongo pues que esto está definido en la RFC, Request for Comments, de un organismo internacional muy conocido como IETF, y aquí pues aparece todas las indicaciones de cómo debe trabajar el algoritmo pues A5, que vais a ver que es bastante sencillo en lo que resta de clase. ¿Cuál es el esquema que tiene el algoritmo MD5? Bien, pues tenemos un mensaje de cualquier longitud, ¿vale? Pues puede ser pues, 400 kilobytes, 184 kilobytes, 398 kilobytes, en fin, que sean múltiplos de 8, lógicamente, ¿vale? Pues entonces, ¿qué sucede? Sucede que, pues, si estoy hablando de bits, si estoy hablando de bytes, no. Entonces, ¿qué sucede, ¿vale? Con el mensaje. Como yo no voy a tener que hacer bloque de 512 bits, que son 64 bytes, pues no sé si el mensaje es congruente con 64 bytes. Lo más seguro es que no. Con lo cual, entonces, si fijaros, vamos a introducir un relleno. Ese relleno vamos a ver que siempre debe existir, lo veremos a continuación, y ese relleno, como estoy aquí hablando de bits, es un relleno desde 1 bit hasta 448 bits. Lógicamente nunca haré un relleno de 1 bit, haré un relleno de 1 byte o de 2 bytes o de 3 bytes, pero nunca haré un relleno de 1 bit o de 2 bits o de 3 bits, ¿de acuerdo? Porque ciframos bloques y en cada bloque hay un conjunto de bytes. Y dejamos los últimos 64 bits, como veis, para indicar el tamaño del archivo. Una pregunta frecuente que se hace de los alumnos es que si es suficiente dejar 64 bits para indicar el tamaño del archivo. Lógicamente, si dejáramos solamente nada más que una palabra, la palabra 16 de 32 bits, ¿vale? 4 por 8, 32 bits, es decir, pues una palabra que tiene pues 4 bytes, ¿vale? De 32 bits, pues entonces sería igual un número relativamente pequeño. Pero dejar 64 bits, es dejar dos palabras de 32 bits, la palabra 15 de 16, pues entonces el número de combinaciones que yo tengo posibles es igual a 2 elevado a 64. Es un número inmensamente grande. Con lo cual, si queréis saber qué significa 2 elevado a 64 bits, pues podéis ir a Google y preguntar por cuánta información maneja Google Maps, por ejemplo, para tener una indicación de que efectivamente es más que suficiente reservar dos palabras de 32 bits cada uno, los últimos 64 bits para la longitud o para indicar la longitud o el tamaño que tiene el texto. Bien. Lógicamente, al hacer este relleno y poner pues este valor K de 64 bits, lo que hago es que el mensaje más relleno más el K es un número L de bloques fijos L de 512 bits. Y como 512 bits está relacionado con 32 bits, porque son 16 por 32, entonces tendré pues un total de N multiplicado por 32, es decir, tendré N palabras de 32 bits. Todas las operaciones que hacen las funciones hash son con palabras de 32 bits, ¿ok? Bien, pues entonces tenemos ya el primer bloque, Y sub 1, que estoy sacando del texto en claro, por ejemplo, este primer bloque de aquí, y voy a introducirlo al algoritmo MD5, que más adelante veremos cómo son las funciones y cómo trabaja. Lógicamente tendrá que introducirse un vector, que son los 128 bits, que son el vector A, B, C y D. El vector A, B, C y D, aquí lo tenéis puesto a la derecha, en hexadecimal son números como es ningún tipo de secreto. El A es del 0 al 7 en hexadecimal, cada valor tiene, como sabéis, 4 bits. El B es del 8 al F, el C es del F al 8 y el D es del 7 al 0. Lógicamente el 7 es 0, 1, 1, 1. La letra A es el 1, 0, 1, 0, etc. Los valores típicos en hexadecimal. Entonces, ¿qué hacemos? Mezclamos estos 512 bits en un total de 64 vueltas. ¿Por qué? Porque 512 son 16, ¿de acuerdo? Multiplicado por 8. ¿Está claro? ¿Vale? Entonces, 16 multiplicado por 32, porque son pues 16 palabras de 32 bits cada uno, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué sucede? Sucede que yo voy utilizando la palabra M0, la palabra M1, desde el carro, 32 bits, 32, 32, 32, hasta que llegue a los 512 bits. Eso lo haré con una función que ya veremos adelante que se llama f. Y será un conjunto de una ronda, primera ronda, que serán 16 vueltas, ¿de acuerdo?
con, lógicamente, las 16 palabras de texto claro, de la palabra M sub 0 hasta la palabra M15. Luego haré otro tipo de función distinta, que la llamaremos G, también otra vez con las 16 palabras del texto en claro, y así vamos haciendo por ronda 1, 16 vueltas, ronda 2, 16, ronda 3, 16, ronda 4, 16. 16 por 4, 64. Se han cumplido las 64 vueltas, ¿de acuerdo? Ya he utilizado ya 4 veces este bloque Y sub I de texto en claro, ¿vale? Con cada una de esas 16 vueltas, multiplicado por 4, y ya tengo entonces la salida que va a servir para el segundo bloque Y sub 2. Con lo cual, en Y sub 2, lo que entra aquí, donde tengo puesto el ratón, sería pues A', B', C' y D', ¿verdad? Así de simple. Voy entonces concatenando eso con todos los bloques hasta que termino en el último bloque. Que el último bloque siempre tendrá un relleno, ¿de acuerdo? Y el tamaño del archivo. En algunos casos es posible que el bloque sea nada más que rellenos, pero lo veremos a continuación, ¿vale? Cuando hagamos un ejercicio y veamos qué sucede cuando el tamaño del documento pues es un tamaño que es congruente con 55 o con 56 bytes, pero lo dejaremos para un ejercicio más adelante, ¿ok? Bien, pues entonces, como veis, tenemos un resumen de 128 bits. De forma tal que será muy fácil ir de izquierda a derecha, pero volverse de derecha a izquierda ya sabéis que es computacionalmente imposible. ¿Cuál es el bloque principal que tiene el algoritmo ME5? Vamos a tratar el primer bloque de texto en claro, por así decirlo, de 512 bits. Entonces tenemos 4 vueltas o 4 rondas, la ronda 1, la ronda 2, la 3 y la 4. En la ronda 1 habrá un conjunto de funciones que llamaremos F. En la ronda 2, una función que llamaremos F. En la ronda 2, otra función que llamaremos G. En la 3, otra función que llamaremos H. Y en la 4, otra función que llamaremos I. Son funciones del tipo lógicas. Pues veamos que son del tipo comportar lógicas, AND, OR, XOR y NOT. ¿Vale? Bien, pues entonces, ¿qué sucede? Tenemos un vector inicial que es A, B, C y D, ya hemos visto que eran valores públicos, y entonces en cada una de las vueltas esos vectores van a ir cambiando. En la primera vuelta el vector A, B, C y D va a ir girando y va a ir cambiando valores 16 veces. Y entonces ya me entra un valor distinto en la segunda vuelta, tanto de A como de B, como de C, como de D. En la segunda vuelta hago otras 16 operaciones, otras 16 vueltas, ¿vale? Y entonces así lo voy repitiendo hasta llegar a la última de todas. Entonces, cuando llega la última de todas, para saber cuál es el valor de A' del vector A, B, C, D que entra en el segundo bloque, pues lo que hago es que hago una suma. Ojo, esto es una suma módulo 2 elevado a 32, no confundir con un XOR. Aquí sería sido mejor poner un cuadradito en vez de poner pues un círculo o un semicírculo, algo parecido, ¿vale? Pues entonces, como veis, pues se toma el valor de A, se hace la suma, módulo 2 elevado a 32 y aparece el A'. Hago lo mismo para los siguientes vectores, el B, el C y el D, y entonces ya tengo un A', B', C', D', que va a ser la entrada de vector del siguiente bloque de 512 bits del texto en claro, y así lo voy, como veis, pues manejando durante todos los bloques, ¿de acuerdo? Como veis, es bastante sencillo. Lo que nos interesa saber ahora es qué son esas funciones llamadas F y FF, qué es la función F, qué es la función G, qué es la función H, la I y qué significa FF. Vais a ver que es la operación básica que se hace. Entonces vamos a ver qué son las funciones F, G, H e I en el algoritmo ME5. Tenemos un vector inicial, A, B, C, D, que está puesto aquí. Como veis, pues el A comienza en 0, termina en 7, y la última, la D, comienza en 7 y termina en 0, y son valores hexadecimales. Cada número que está puesto aquí, lógicamente, o letra, corresponden a 4 bits, ¿de acuerdo? Y entonces A, B y C, cada uno tiene 32 bits, 32 multiplicado por 4, 128. Muy bien. El vector lo veis aquí, A, B, C y D. Entonces las operaciones genéricas que se hacen son operaciones solamente con el B, el C y el D, porque el A será pues el registro que se va a ir cambiando, por así decirlo, donde yo voy a ir aplicando las operaciones, ¿de acuerdo? Las operaciones que se hacen con estos tres vectores B, C y D de forma genérica son las que se indican aquí a la izquierda, con X, Y y Z. Entonces tengo una función F, una función G, una función H y una función I. Si cambiamos el valor de X, Y y Z, lo cambiamos ahora por BCD, porque son justamente pues el vector que voy a utilizar, pues el B, el C y el D. Esos son los valores que yo voy a utilizar pues, para hacer las operaciones. Cada uno sabéis que son palabras de 32 bits, pues entonces esto se me convierte en lo siguiente. Se me convierte que la operación del tipo F, que hago las
primera de 16 vueltas será la que aquí se indica, B and C or not B and D, ¿vale? La operación G, que se hace en las siguientes 16 vueltas, ¿de acuerdo? Será, como veis, B and D or C and not D. La operación que se hace en la tercera ronda de 16 vueltas será, como veis, B, X OR C, X OR D, ¿vale? Y las operaciones que se hacen, o la operación que se hace en las últimas de 16 vueltas, que se conocen como I, será, como veis aquí, C, X OR B or not D. Bien, son, como veis, operaciones del tipo lógicas, nada más, que se hacen sobre palabras de 32 bits. Y lógicamente la salida, la que estoy mostrando aquí con el ratón, será una salida de 32 bits también. Está claro, ¿verdad? Bien, pues entonces veamos cómo es el funcionamiento interno de M5 de forma animada y luego veremos cuál es su esquema. Aquí tenemos, como veis, los 4 vectores A, B, C y D y sabemos que hay que aplicar funciones del tipo no lineales, la F, la G, la H y la I sobre esa parte del vector que sería B, C y D. Muy bien, pues entonces voy a hacer una operación, ¿de acuerdo? Una operación del tipo F sobre pues, B, C and D, que era, si no me equivoco, lo vemos a continuación, más fácil, volver para atrás, era B and C or not B and D, lo hago aquí. Como veis, aquí hago B and C or not B and D, me sale este valor que está aquí donde está puesto el ratón, que sería el vector, el valor de 32 bits que corresponde a la operación lógica, B and C or not B and D, y le sumo, ojo, suma módulo 2 elevado a 32, no es un XOR, y le sumo el valor, ¿vale?, de la palabra A. Lógicamente, aquí a la salida tengo otro valor de 32 bits, ¿verdad? Bien, pues ahora entonces voy a tomar el texto en claro, las palabras, ¿vale? Las 16 palabras de 32 bits, 16 por 32 igual a 512 y los voy a ir mezclando. Hago también una suma de este vector con este de aquí y me sale lógicamente otro valor de 32 bits aquí donde está el ratón. A continuación hago también una suma con una constante llamado TJ de 32 bits, que ya vamos a ver más adelante que es distinta para cada una de las 64 vueltas. Tengo lógicamente otro vector de salida. A continuación, pues ese vector le hago un desplazamiento de una cantidad de bits a la izquierda, ya veremos qué son. Hay unas tablas donde están indicadas cuántos bits se desplaza a la izquierda, pero lógicamente aquí en la salida, donde tengo puesto el ratón, lo que habrá será también el mismo vector de 32 bits. Lo que sucede es que lo he girado, ¿vale?, hacia la izquierda. Una vez que tengo eso, lo que hago, ¿vale?, es que tomo, si os fijáis, el vector B, ¿vale?, el valor de palabra B, le hago una suma y esa suma, ¿vale?, ahora va a entrar aquí como valor A. Es decir, una vez que hago esto, voy a desplazar el registro y como veis, la letra A se ha ido a la derecha, la B a la derecha, la C a la derecha y la D ha cambiado, ¿vale? Pero lógicamente, como veis, la letra A pues ya ha sido una modificación completa, ¿verdad? Porque ya se ha utilizado el primer bloque del texto en claro M sub J, supongamos que es M sub 0. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que tomar las siguientes palabras de MJ. MJ va desde M sub 0 hasta M sub 15. Son 16 palabras de 32 cada uno. Con lo cual luego trabaja con la palabra M1, M sub 2, M sub 3 hasta llegar a M sub 15. ¿De acuerdo? También hará su T sub J distinto y su S sub J distinto que veremos en la próxima tabla. Una vez que hago eso 16 veces, porque son 16 palabras M sub J, pues entonces ya he cumplido la función del tipo lineal B and C or not B and D, que correspondía a la función F. Lógicamente este registro ahora ha cambiado completamente, ¿de acuerdo? Y entonces ese registro ahora va a ser cambiado por la función G 16 veces y luego por la función H y luego por la función I. Y una vez que cambie 16 veces multiplicado por 4, 64 veces, ya tendré el vector inicial que afecta al segundo bloque del texto en claro de 512 bits. Como veis es muy sencillo. Este proceso se repite para todos los M sub J más 1 hasta 16 bloques. Aquí he puesto M sub J más 1, pero cuidado, vamos a ver más adelante que solamente para la función F voy a tomar las palabras MJ en orden. M sub 0, M sub 1, M sub 2, hasta M sub 15. Luego ya en la función G, en la H y en la I, vais a ver que tomo todas las palabras, desde la M0 a la M15, pero ya no en orden, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto que aquí aparece como M sub J más 1, como digo, es solamente válido para la función F, para la primera 16 vueltas, ¿de acuerdo? En las vueltas 2, 3 y 4 se repite lo mismo,
como he dicho, con las funciones G, H e I, que son las que vimos en la diapositiva anterior, y el algoritmo va a realizar, lógicamente, 4 veces 16, porque 16 son las operaciones que hace con F, 16 las que hace con G, 16 con H y 16 con I, y tengo entonces que 4 por 16 es igual a 64. Una vez que termino esas 64 operaciones, pues entonces, o 64 vueltas, lo que tengo ya es el vector que va a afectar al segundo bloque de 512 bits del documento. Fijaros, si tengo 512 bits y el documento son pues 40, 50 megas pues, o 300 megas, sacar la cuenta de cuántos miles de bloques hay, ¿no? Hay muchos miles de bloques. Está muy claro, ¿verdad? Bien. Aquí tenemos un esquema más genérico, es el que aparece pues, en todas las páginas, en Wikipedia, etcétera, en donde están, como veis, los cuatro pues, vectores, pero los 4 palabras A, B, C y D de este vector inicial, y entonces se hace la función F genérica, F, G, H e I sobre la palabra B, la palabra C y la palabra D. Se hace la suma, aquí he puesto un cuadrado, aquí aparece mejor un cuadrado en vez de un círculo, ¿no? Se hace la suma con A, luego se le introduce pues, cada una de las palabras que corresponden pues, al texto en claro, M sub I, luego los K sub I, se desplaza una cantidad de bits, ya veremos a continuación qué sucede, se hace la suma con el B, ¿vale? Y luego se desplaza, ¿vale? Ese valor que se ha cambiado en A ha cambiado completamente. Este valor que está aquí no es en absoluto el que está aquí, con lo cual aquí ese valor pasa a como valor B, ¿de acuerdo? Y lógicamente se desplaza el C, se desplaza el T y también se desplaza el B al C, se desplaza el C al D y el D, lógicamente, no se cae, sino que el D se pone aquí, como veis aquí, ¿vale? Y entonces el vector ahora llamado pues A, B, C y D, lógicamente pues el A corresponde al D, el C corresponde al B, el D corresponde al C y este A corresponde al B, pero está completamente cambiado, ¿vale? Eso se va a hacer un total de 64 veces y lógicamente ese vector, ¿vale? A, B, C, D estará completamente cambiado. Aquí tenéis las operaciones, ¿no? Pues la F sería B and C or not B and D, primera ronda, 16 vueltas. La G sería B and D or not C and not D, segunda ronda, 16 vueltas. La H sería B XOR C XOR D, otra 16 vueltas. Y la I sería C XOR B or not D, que sería otra 16. Y entonces tenemos un total de 16 por 4, 64 vueltas completas, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Cuáles son las funciones que se dan en cada vuelta? Pues aquí la tenemos. Y es lo que decíamos antes, la función F, si yo aplico ahora una ecuación matemática, es la que tenemos aquí. Es decir, el registro A va a cambiar y el registro A se va a sustituir por la suma de B, aquí está la suma de B, ¿vale? Más el valor de A, ¿de acuerdo? Que aquí pues se lo hemos sumado, a la función F aplicado a B, C y D. Y luego eso también se suma con el valor de M sub J y se suma con el valor de T sub J, ¿vale? Y ese último registro que tengo al final le voy a desplazar una cantidad de S bits a la izquierda, ¿de acuerdo? Aquí si queremos poner puesto aquí S sub J, en vez de solamente S se podría haber puesto también aquí S sub J. Eso hago lo mismo con la función G y la función H, la única diferencia es que en vez de ser F, aquí es G, aquí es H y aquí es I, nada más. Es la única diferencia y como es lo que estoy cambiando es nada más que la primera palabra. Y una vez que la modifico con el texto en claro, con la clave, los desplazamientos, etcétera, y las mezclo con las otras palabras del vector inicial, ¿vale? La desplazo hacia la derecha, ¿está claro? Y eso lo hago, lógicamente, 64 veces, y al hacer 64 veces, este registro ha cambiado completamente. Este valor de 128 bits ha cambiado completamente, y como digo, pues va a cambiar mucho más porque esto se hace cada 512 bits dentro de un documento. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las operaciones en la primera y segunda vueltas o segundas rondas de MD5. La función FF, si no me equivoco era B and C or not B and D o algo así, ¿vale? Se aplica sobre A, B, C, D, ¿vale? Con lo cual, al principio se aplica sobre A, B, C, D, pero luego se cambia, ¿de acuerdo? Y entonces se cambia en la segunda vuelta, en la segunda pues, vuelta, bien digo, la D se pasa aquí, la A se pasa aquí, pero modificada, la B se pasa aquí y la C se pasa aquí, ¿vale? Y si os fijáis, se va tomando las palabras del texto en claro, como decía, en orden, ¿vale? M sub 0, M sub 1, M2, 3, 4, hasta M15. Eso solamente para la primera función, la F. Luego tenemos la constante TJ que se suma y fijaros que son todas distintas. D7, 6, A, A4, 7, 8, un número de 32 bits y todos son números de 32 bits pero todos distintos. Y con respecto a los desplazamientos S sub J,
son distintos, pero se van repitiendo. Fíjate que aquí tengo desplazo 7 bits, 12 bits, 17 bits y 22 bits a la izquierda. Luego otra vez 7, 12, 17, 22. Luego 7, 12, 17, 22. Como veis se va repitiendo, ¿vale? Para la función g, es decir, los siguientes 16 vueltas, pues hago exactamente lo mismo, pero ya no tomo el texto en claro, como veis, en forma del 0 al 15. Tomo el 1, luego el 6, luego el 11, luego el 0, luego el 5, etc. Tengo un conjunto de vectores T sub j que son todos distintos y los desplazamientos otra vez son de 4 en 4. Menos 5, menos 9, menos 14, menos 20. Y como veis, menos 5, menos 9, menos 14, menos 20. Algo similar sucede también para la ronda número 3 y la ronda número 4. Y sencillamente ahora con las funciones h, ¿vale? Tenemos, como veis, también se toma de forma distinta el texto. Se toma aquí M5, M8, M11, M14, etc. Lógicamente nunca se duplica un valor. Son todas las palabras desde el 0 hasta el 15. Pero son todas distintas, también un valor de constante TJ distinto y otra vez los desplazamientos de 4 en 4, menos 4, menos 11, menos 16, menos 23, se repite, menos 4, menos 11, menos 16, menos 23. Y por último, para la última 16 vueltas de la ronda I, pues tenemos como veis M0, M7, M14, se toman todas, lógicamente de una forma más o menos desordenada, los valores TJ que son todos distintos y otra vez los desplazamientos de 4 en 4, menos 6, menos 10, menos 15, menos 21. Como veis, menos 6, menos 10, menos 15, menos 21. Es decir, ya tenemos todos los datos de todos los valores que van a incidir en el algoritmo. Tenemos los valores de los T sub j, de los S sub j, tenemos los valores de los vectores A, B, C y D iniciales, ¿vale? Y tenemos también los valores de los M sub j, M sub 0, M sub 1, que los hagamos del documento del primer bloque de 512 bits. Como veis, es bastante sencillo hacer ese seguimiento, ¿vale? Del algoritmo. No tiene mayor ciencia. Veamos cómo funciona el algoritmo MD5 por dentro con la ayuda del software educativo CryptoRes. Mediante una pestaña que tiene este software educativo CryptoRes llamada Seguimiento, vamos a poder observar los bytes de relleno, así como las dos últimas palabras de 32 bits, esos 64 bits que están reservados para indicar la longitud de ese mensaje. Es importante tener claro que siempre va a existir un relleno. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, encontrar el hash de un documento nulo, absolutamente no hay nada, vais a ver que el hash se calcula de forma interna como un hash solamente con relleno. Con lo cual el documento sería en hexadecimal 80, 00, 00 hasta llegar a los 512 bits. Es decir, siempre habrá que incluir relleno. ¿Y eso cómo podemos comprobarlo? Además de verlo con el software dentro de un momento, vamos a hacer un par de ejercicios con el software llamado CryptoRes y ver por dentro cómo se comportan los algoritmos. Ahora, en esta clase, el algoritmo MD5. Si el mensaje tuviese un tamaño de 55 bytes, 55 multiplicado por 8 me da igual a 440 bits, ¿verdad? Y como habrá que reservar los últimos 64 bits para indicar la longitud de ese mensaje, vamos a ver que tendremos que añadir un byte de relleno. Y lógicamente ese byte de relleno, ese único byte de relleno tiene que ser 0x80, ¿verdad? Un 1 seguido de 7 ceros. ¿Por qué? Porque tenemos 55 bytes de longitud de texto, más un byte de relleno, más 8 bytes, 8 por 64, 8 bytes de indicación del tamaño del archivo. Si sumo esto me salen 64 bytes. Y 64 bytes es igual a 512 bits. Un texto, un bloque completo. ¿De acuerdo? Con lo cual, hasta ahí es todo correcto. La idea es qué sucede si ahora yo tengo un documento que en vez de ser 55 bytes son 56. Estoy trabajando solamente con un bloque. Podría trabajar con dos bloques, con n bloques, ¿verdad? Pero trabajamos solamente con un bloque. Si el mensaje tiene 56 bytes, 56 lo multiplico por 8 y me sale 448 bits. En principio, entonces diría no hace falta relleno. ¿Por qué? Porque si tengo 448 bits de texto, más 64 bits que tengo que reservarle para indicar el tamaño del archivo, pues 448 más 64 me da igual a 512. Ya tengo el bloque completo. Pues no, hay que introducir siempre un relleno. Y como hay que introducir siempre un relleno, y entonces este relleno, ahora, como veremos a continuación, ¿vale? Que hagamos la práctica, va a estar ya en la palabra número 15, que corresponde ya a relleno,
tenemos 16 palabras, ¿verdad? 16 por 32 igual a 512. La palabra 15 y la palabra 16 se va a reservar solamente para la indicación de el tamaño del archivo. Como ya esa palabra 15 está ocupada, hay un byte que está ocupado por relleno, entonces me fuerza a que se vaya, ¿vale?, al segundo bloque, y entonces me va a forzar a que haya un segundo bloque donde todo será relleno. Todos serán 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Hasta cuándo? Hasta que me queden las últimas dos palabras, otra vez la palabra 15 y 16, pero ya del segundo bloque, los últimos 64 bits para indicar la longitud del mensaje. Esto es muy importante porque vais a ver que entonces el relleno siempre tendrá que introducirse. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo podemos ver? Mediante un par de ejercicios, que primero os voy a mostrar aquí las capturas de pantalla. Y luego pues vamos a hacerlo de forma práctica. La captura de pantalla, está claro que aquí en la clase pues igual queda muy pequeño y no vais a ser capaces de poder ver bien cada uno de los bits que aparecen, pero luego tenéis el documento que os podéis descargaros en PDF, y ahí sí que si veis el documento en PDF en la pantalla completa vais a poder leer perfectamente los valores que entregan pues la captura que voy a mostrar a continuación. Aquí, como veis, aparece el software llamado CryptoRes. Tenéis aquí una ventana, otra ventana, y aquí abajo a la derecha una tercera ventana, donde hay dos tipos de seguimiento. Un seguimiento llamado por bloques. Ya en su momento, cuando hagamos la práctica, os lo voy a explicar. Otro seguimiento aquí hablando de pasos. Ese seguimiento hablando de pasos solamente va a tratar nada más que el primer bloque, y además me va a indicar cuáles son el texto que se ha introducido, cuál es el texto en claro, indicando los valores hexadecimales de cada una de los caracteres ASCII, y además me va a indicar dónde está el relleno y dónde está el tamaño del archivo. ¿De acuerdo? Pero como digo, lo haremos una práctica con ese software CryptoRes. Y además, fijaros que aquí he puesto otra captura de pantalla, que es la ventana que corresponde al software HashCalc. ¿Para qué? Para ver que efectivamente los hashes que estoy calculando con este software llamado CryptoRes, que es un software de tipo educativo, pues son los mismos hashes que se obtienen con cualquier tipo de software que podéis encontrar en internet o que podéis descargaros, como este de aquí de Slavasoft, que se conoce como HashCalc. Vamos entonces a hacer los siguientes ejercicios a continuación, dentro de un momento, cuando muestre estas dos diapositivas, que son solamente nada más que las capturas de pantalla. Vamos a obtener el hash MD5 de un texto M con 55 bytes. 55 por 8, 440 bits. El texto es el siguiente, y está en color celeste, como veis. Este texto tiene 440 bits, 55 bytes y un relleno 0x espacio 80. Si cualquier procesador de texto como Word tomáis todo ese texto y calculáis la cantidad de caracteres, vais a ver que pone que sobra 55, lógicamente con los espacios en blanco y todo teniendo en cuenta, ¿vale? O tenidos en cuenta. Calculamos la función hashmd5 y nos sale pues 5f y terminado, como veis aquí, en AE81. Hasta ahí pues ninguna cosa extraña. Tenemos un único bloque, porque tenemos 512 bits de bloque de texto. Si a eso le quito 64 bits que tengo que reservar obligatoriamente para el objeto del mensaje, me quedan 448. Perfecto. Tengo 440 de texto más 8 bits, un relleno de un byte, ¿de acuerdo? El 0x80. Hasta ahí todo claro, no hay ninguna duda. Vamos a ver luego con el software que la forma de lectura que tiene la función MD5 es lo que se conoce como Little Endian. Tiene un formato del tipo Little Endian, es decir, cada palabra de 32 bits, que son 4 bytes, 4 por 8, 32, cada palabra de 32 bits, ¿vale?, se lee, ¿vale?, los bytes al revés. Es decir, si la palabra es byte 1, byte 2, byte 3 y byte 4, ¿cómo se lee? Byte 4, byte 3, byte 2 y byte 1. Y así se lee para cada una de las 16 palabras que tengo, 16 por 32, 512. ¿De acuerdo? Con lo cual se lee de derecha a izquierda. Y vamos a ver que entonces, pues vamos a ver que aparece un relleno, 0x80, justamente al final de la palabra 14, y que entonces en la palabra 15 y 16, cada palabra 32 bits, los últimos 64 bits van a corresponder a la indicación de cuál es el tamaño del archivo. Hasta ahí, como veis, pues ninguna novedad, todo bastante acertado. Esas últimas palabras, la 15 y 16, me van a indicar que el tamaño del archivo en hexadecimal es 1P8. Luego paso con un conversor de hexadecimal a decimal, calculadora de Windows, por ejemplo, son muy pequeños, o cualquier otro conversor, y me sale 440, que lógicamente son los 440 bits que tenía el texto que está en color celeste, ¿de acuerdo? La pregunta es, hasta aquí todo correcto.
¿Qué pasaría si ahora a ese texto le añado un byte más? Es decir, en vez de tener 440 bits, tiene 448 bits. Es decir, tiene 56 bytes. Bien, pues entonces la pregunta es decir, posiblemente no haga falta relleno. Porque si tengo 448 bits de texto más los 64 bits de indicación del tamaño del archivo, ya tengo los 512 bits que forman un bloque, ¿de acuerdo? Pues no, siempre habrá que introducir un relleno, como veremos a continuación, ¿de acuerdo? Entonces, ese mínimo relleno lo hemos visto aquí. ¿Y qué sucede cuando yo, ¿vale? El relleno está, que hay que ponerlo sí o sí, el relleno ya está ocupando una parte de la palabra 15 o de la palabra 16. Las palabras 15 y 16 están reservadas, lógicamente, al tamaño del archivo. Entonces, si ya está ocupando una parte de la palabra 15, entonces lo que hace es que ahí pone el relleno, obligatorio, el 80 obligatorio, y lo demás todos ceros en todo el segundo bloque. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegue a los últimos 64 bits que van a indicar el tamaño que tiene el archivo. ¿De acuerdo? Así de simple. Bien, pues esto que está aquí lo vais a entender luego más adelante, que cuando hago un seguimiento a nivel de bloques y un seguimiento a nivel de pasos, vais a ver que me da hashes distintos, pero eso lo comento más adelante, sencillamente por una indicación que teníamos en este software, de forma tal de que pues, se había limitado poder observar a nivel de bits, ¿no? Lo que se llama un seguimiento por pasos, ver a nivel de bits el último bloque de una función hash donde haya una gran cantidad, cientos o miles de bloques tratándose, ¿no? Y se dejó solamente nada más que para el primer bloque. Entonces, lógicamente, si yo tengo un documento que son más de un bloque, aquí hemos visto que forza un segundo bloque, entonces, lógicamente, el hash de los dos bloques completos al hash del primer bloque van a ser distintos. ¿Está claro? ¿Vale? Entonces, obviamente, eso hay que tener en cuenta, pero el software ya lo indica, como veremos a continuación. Vamos entonces aquí en la segunda práctica, que luego ya os mostraré con el software CryptoRes en pantalla, a obtener el hash de un documento M que tiene 56 bytes, es decir, 56 por 8, 448 bits. ¿Y aquí es el texto? Podría haber usado el mismo texto anterior, ¿verdad? Que tenía 55 bytes, poniéndolo, por ejemplo, un punto. Pero quise buscar otro distinto y aquí hay otro distinto que dice, este texto tiene 448 bits y nos fuerza un segundo bloque. También, si vemos la cantidad de caracteres que tiene, son igual a 56, lógicamente espacios en blanco incluidos. Sacamos la función hash m5 como cualquier software y no tiene ninguna ciencia, 7594 y termina, como veis, en 6C12. Muy bien, pero ¿qué sucede? Nos va a forzar a que ahora se procesen dos bloques. ¿Por qué motivo? Porque tendrá que ponerse un relleno. Y ese relleno, ¿de acuerdo?, va a estar en la palabra 15, porque los 448 bits entran desde la palabra 0, desde la palabra 1, perdón, hasta la palabra 14. Si yo, ¿vale?, tengo la palabra 15, 16 reservada para el relleno, reservada para la longitud del documento y ya estoy poniendo ahí relleno, pues entonces me va a forzar a hacer un segundo bloque. Así de simple. Ese segundo bloque va a ser todo relleno. 0, 0, 0, 0, 0, hasta el final, que los últimos 64 bits van a corresponder a la longitud del documento. Entonces, como veis, pues aquí me dice que el relleno 0x80 en hexadecimal comienza en la palabra 15, va a hacer el primer byte de la palabra 15, va a seguir con un conjunto de ceros en hexadecimal, 0, 0, hasta el último todo, ¿vale?, hasta la palabra 14, ¿de acuerdo? Y entonces del segundo bloque, la palabra 14 ya del segundo bloque. Porque las palabras 15 y 16 del segundo bloque van a ser las que yo voy a utilizar para indicar la longitud del mensaje. Bien, pues entonces lo que haremos a continuación será pues pasar al software CryptoRes y con el software CryptoRes poder indicar, mostrar lo que aquí veis en pantalla y que lo podéis ver luego, como digo, en tamaño más grande con el PDF y vosotros, si queréis, también lo podéis comprobar en vuestra casa con este software que es educativo y además es de libre distribución. Muy bien, comencemos entonces este primer ejercicio. Como veis aquí a la derecha aparece pues el texto que queremos hacer, ese mínimo relleno, y a la izquierda tenemos el software CryptoRes. Vamos entonces a, primero que nada, calcular la función hash. Tenemos aquí md5, pinchamos aquí en md5 y calculamos la función hash de este documento, que es el que estoy aquí marcando a la derecha.
marco la función hash, como sabéis tenemos la posibilidad de sacar un hash de un fichero o un hash de una cadena de texto, es este que está aquí, le digo a transformar y como veis me aparece pues la misma función que teníamos aquí a la derecha. 5F terminado por AE81. Hasta ahí ninguna ciencia, ¿verdad? Bien, lo interesante es que hagamos lo mismo que tenemos en la captura de pantalla. Es decir, en vez de hacer solamente el algoritmo MD5, aquí lo puedo borrar, ¿vale? Y voy a poner aquí, como veis, la opción de MD5 con una lupa. La opción de MD5 con una lupa, lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Es hacer un seguimiento. Entonces, como veis, tengo dos opciones. La opción de hacer un seguimiento del tipo nivel bloques, con lo cual hace todas las operaciones en hexadecimal que hace la F, la G, la H, la I en cada una de las vueltas y en todas las rondas que haya y en todos los bloques, o bien a nivel de pasos. Si lo hago a nivel de pasos, entonces vamos a ver que aquí solamente se va a mostrar, por limitaciones del software, se va a mostrar solamente nada más que el primer bloque. Con lo cual, si yo tengo la suerte, lógicamente se hace en cualquier tipo de ejercicio de laboratorio, si yo tengo pues que el texto que voy a sacar la función hash es relativamente pequeño, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo? Que tendrá menos que 400 y tantos bytes, ¿vale? 400 y tantos bits, perdón. Pues entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que en ese primer bloque, que será el primer bloque y además el último, habrá también un relleno y también habrá, pues eso, la indicación del tamaño del archivo. Entonces vamos a comenzar primero que nada con a nivel de pasos, ¿vale? Aquí, para hacer la misma captura, le digo aquí a control V y como veis transformo ese documento y lógicamente me sale la misma función hash, el 5F terminado por AE81. Puedo, si quiero, comprobar, ¿vale? Con hashcalc. Aquí, como veis, tenemos la opción de hashcalc, la calculadora de hashcalc que tengo también como file o como textstring o xstring. Le pongo textstring, le doy control V y solamente voy a marcar nada más que MD5. Le calculo con MD5 y como veis también aparece lo mismo, 5F y terminado por aquí por AE81. Es decir, exactamente lo mismo, ¿verdad? Está comprobado. Vale, pues entonces vamos a llamar otra vez a esta ventana de seguimiento del algoritmo MD5, pero ahora haremos un nivel de pasos. Para mantener esta ventana anterior, sencillamente llamo a una nueva ventana, hago esto de aquí. Ahora pongo a nivel de pasos, como veis, estoy marcando aquí a nivel de pasos y lógicamente voy a copiar, ¿vale? La misma cadena de texto que esta que está aquí, terminada en 0x espacio 80. Le doy a transformar y como veis me sale exactamente el mismo hash, 5F terminado por AE81. ¿Por qué? Porque es un único bloque, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues a nivel de pasos, si os fijáis aquí me lo indica. Aquí arriba dice valor hash o resumen, solo primer bloque, en mayúscula he dicho. Bien, pues ¿qué es interesante eso? Es que yo puedo hacer un seguimiento en ambas ventanas, puedo hacer un seguimiento de qué está haciendo el algoritmo por dentro. Fijaros, ¿qué sucede si yo hago un seguimiento aquí? ¿Vale? En donde he hecho a nivel de bloques. Le digo seguimiento y aquí, fijaros, me dice, mira, este es el vector inicial. Lógicamente, pues el 0, 1, 3, 4, pero puesto en formato little endian. La primera vuelta, como sabéis, corresponde a las opciones F. 16 operaciones con F. Segunda vuelta, 16 operaciones con la función G. ¿De acuerdo? Y aquí está, pues lógicamente, este es el vector A. Aquí lo marco, perdón. A, el vector B, el C y el D. Es decir, la palabra A, la palabra B, la palabra C y la palabra D, ¿vale? En ese vector. Y como veis, aparece en conjunto de vueltas y luego tengo las otras 16 vueltas corresponden a lo que correspondía a, ¿sabéis? F, G, H e I. Y las últimas 16 vueltas corresponden aquí, esta de aquí. Esto correspondría a la primera operación de las funciones i, ¿verdad? Una vez que hago esto, como no tengo más bloques, pues entonces hace la operación de suma, que hay que hacer, como sabéis, al final, y ya me saca el resumen. Lógicamente, ha hecho el resumen, como veis, solamente del único bloque, porque hay un único bloque nada más. Bien, me puede servir para si yo quiero saber pues cómo van cambiando las palabras A, B, C y D de ese registro, ¿verdad? Como veis, van cambiando, ¿de acuerdo? Aquí, pues esta de aquí, se mantiene igual que esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí se mantiene igual que esta, lógicamente, y esta de aquí se mantiene igual que esta. Pero esta, que era la A, ha cambiado por esta. Lógicamente ha cambiado muchísimo, esta de aquí ha cambiado muchísimo, porque le ha afectado todas las operaciones que hacía y que iban todo, como sabéis, a la palabra A, ¿verdad? Bien, esto no me entrega mucha información, pero esta de aquí sí.
Cuando yo hago la transformación y la hago a nivel de pasos y ahora hago el seguimiento del algoritmo, me aparece algo muy interesante, que es como veis aquí, me aparece pues el algoritmo seguido. Bien, ¿qué voy a hacer a continuación? Voy a hacer otra vez lo mismo para que se haga lo mismo aquí. Le hago esto, control V, el mismo texto, a nivel de pasos, ¿vale? Como veis, es la ventana de boca de arriba, ¿verdad? Exactamente la boca de arriba. A nivel de pasos, y entonces aquí voy a abrir esto. Y fijaros que aquí me dice procesamiento del único bloque. Vamos entonces a ver ese único bloque. Ya hemos comprobado que con otro software, con este de aquí, ¿vale? El hash es exactamente el mismo, es decir, que está comprobado que es el mismo. Y si os fijáis, aquí lo que estoy leyendo, el 4.5, ¿a qué se corresponde? ¿Vale? El 4.5 se corresponde a la E mayúscula. El 7.3, ¿a qué se corresponde? Se corresponde a la S minúscula. El 7.4 se corresponde a la T minúscula, de este. El 6.5 se corresponde a la A minúscula, perdón, a la E minúscula, que corresponde al este, ¿vale? Y luego el 20, aquí corresponde al espacio en blanco. Con lo cual estoy leyendo, como dice el texto, así, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. ¿Hasta dónde llego? Si os fijáis, esto termina en el 80. El 80 está puesto aquí, ¿de acuerdo? Aquí, es este de aquí. Aquí, aquí, el 30, aquí. Eso. El 20 significa el espacio en blanco, ¿vale? Luego, pues el 38, ¿vale? Significa, aquí, perdón, el 38 significa en hexadecimal el número 8, ¿de acuerdo? Y el 30 significa en hexadecimal, ¿vale? Aquí, el 30 en hexadecimal el número 0. Y luego este 80, creo que es, este 80 es el relleno, que justamente estos bits que están aquí, un 1 seguido de 8 ceros. Con lo cual, aquí como es, aquí está el relleno. Y al final, el final de la palabra, ¿vale? Son estas dos palabras, la 15 y la 16, el final de ese bloque, que corresponden a la lectura del tamaño que tiene el archivo. Como la lectura del tipo, Little Endian, lo que tengo que leer es esto de aquí hacia la izquierda y luego para allá. Con lo cual, pues lo que tengo que leer es el 1B8. Si el 1B8 lo pasáis vosotros con cualquier conversor de hexadecimal a decimal, vais a ver que sale el 440. Es decir, tenemos, como veis, todo esto de aquí sería texto hasta, ¿vale? Hasta aquí. A ver, hasta este punto de aquí. Eso. Esto sería relleno, ¿vale? Y todo esto de aquí sería la indicación, ¿vale? De la longitud del documento. ¿De acuerdo? Bien. Verlo luego a nivel de bits, fijaros la cantidad de información que aparece. Aquí está el vector inicial y aquí están ya las famosas operaciones, ¿os acordáis? B and C, or not, B and D, y aquí están todas las operaciones hechas uno a uno a nivel de bits. Entonces, fijáis, la cantidad de información que entrega es inmensamente grande. Y por eso que se ha reservado solamente nada más que al primer valor, ¿vale? Al primer valor del primer bloque, nada más. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces hemos visto cómo sería esta operación en donde pues tenemos nada más que un byte de relleno, el 80, y aparece perfectamente las dos palabras, la 15 y la 16, aparecen como la indicación de los 64 bits que corresponde a la longitud del documento. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasaría ahora si yo hago el siguiente ejercicio? Y entonces el texto es este de aquí. Este texto tiene 444 bits, etcétera, y fuerza un segundo bloque. Digo control C, lo voy a poner aquí. Si queréis voy a quitar esto para que no moleste de momento. Y le voy a decir que a nivel de pasos me haga la función hash, ¿vale? Y entonces, como veis, le doy aquí a transformar y aparece el 7594 terminado en 6C12, que es el mismo que aparece en el documento. Voy a comprobar que efectivamente esto es lo mismo que me da cualquier tipo de software. Le doy aquí control V y le digo también M5 y como veis aparece lo mismo, 7594 terminado en 6C12. Aquí lo podéis ver, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues el hash es exactamente el mismo. No te preocupamos de esto. ¿Qué sucede si yo ahora hago lo mismo? En vez de hacer un seguimiento a nivel de bloques, que ya vimos que es lo que era, ¿no? Hago un seguimiento a nivel de pasos. Entonces, si hiciera esto a nivel de pasos, aquí tengo el texto en claro, ¿vale? Cadena de texto, el texto en claro, y digo a nivel de pasos. Ojo que solamente se va a mostrar nada más que el primer bloque. Lo transformo y digo, aquí hay algo raro. Me está haciendo la función hash el CB04 terminado, como es, en 86FB. No tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque solamente se está haciendo nada más que para el primer bloque. El segundo bloque no se ha tomado en cuenta.
Bien, lo que voy a hacer entonces será un seguimiento para que veáis qué ha pasado. Digo otra vez entonces M5, lo pongo aquí, ¿de acuerdo? Lo digo a nivel de pasos, igual que el de arriba. Es que cuando abro la pestaña no me deja ver lo de arriba. Entonces, pues aquí tenemos, lógicamente, exactamente, perdón, aquí ha aparecido el texto, no he puesto el texto. Ahora es bueno que haya aparecido que he dado un transformar sin texto, sin nada, y me ha aparecido un valor. Ya lo voy a hacer dentro de un momento, lo que se rellena con un 80 siempre. Aquí sí, transformo, lógicamente transformo el mismo texto que está arriba, abajo, la misma función hash, el CB04, etcétera, y el 86FB, de nada más que el primer bloque. Y si aquí veo a nivel de pasos, fijaros que aparece procedimiento del primer bloque, no del único bloque, hay más de un bloque. Y entonces todo esto es texto, ¿vale? Y el texto es todo esto de aquí, hasta aquí, hasta el 6F. El 6F corresponde a el 6.5, ¿vale? Porque se lee en formato Little Endian. El 6.5 correspondería a la letra E de bloque. Este texto tiene 448 bits y nos fuerza un segundo bloque, ¿de acuerdo? Ya recordaros que estamos en Little Endian y se lee de derecha a izquierda, con lo cual el 6.5 corresponde a la letra E. Bien, pues si os fijáis, aquí entonces el primer byte, yendo de derecha a izquierda, corresponde a 80, un relleno. Y entonces aquí hay un relleno, un 80, y luego hay 00, 00, 00, y siguen todos los siguientes bloques, ¿de acuerdo? El siguiente bloque, todas las palabras, la 1, 2, 3, 4, el siguiente bloque, hasta la palabra 14 del siguiente bloque, del segundo bloque, van a ser ceros, excepto la palabra 15 y 16 de ese segundo bloque, que va a indicar el tamaño del archivo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, fijaros que esto es muy importante, ¿vale? El hecho de que pues, un relleno afecte a la palabra donde yo reservo para indicar el tamaño del archivo, pues va a afectar a que haya que hacer obligatoriamente otro bloque, y ese bloque en ese caso será siempre de todos ceros, ¿de acuerdo? Ha aparecido una cosa muy interesante, fijaros que yo saqué sin querer el hash de un valor nulo, ¿no? Veamos qué sucede con un valor nulo. Fijaros, voy a partir de nuevo para que veáis qué sucede con un valor nulo. Puedes sacar el hash de nada. Aquí no hay nada, ¿verdad? Y le digo a transformar y me sale un valor. Me sale D41D terminado en 427E. Bien, pues hagamos un seguimiento de esto, del algoritmo M5, y va a ser lo mismo para el algoritmo SHA-1. Voy a sacar un hash a nivel de pasos, ¿vale? Pero si os fijáis, no hay nada dentro. La cadena de texto está nula. No hay. Otra cosa sería que aquí hubiera, por ejemplo, un 0, un 0. No hay nada. Absolutamente nada. Le digo a transformar y si os fijáis, me sale lo mismo. El D41D terminado pues, en el 847E. Pero si hago ahora un seguimiento del algoritmo, pincho aquí en seguimiento del algoritmo como está a nivel de pasos, ¿qué sucede? Fijaros que me dice, lo primero que tienes es un 80, ¿de acuerdo? Comienzo relleno. Y lo más es relleno, todo relleno, ¿vale? Y el tamaño del archivo, lógicamente creo que es 0, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay nada. Está claro, ¿vale? El tamaño el tamaño del archivo es 0 y todo esto aquí sería nada más que rellenos, todo relleno. Es decir, en un nulo, ¿vale? La entrada es un 80, que es el relleno. Entonces es importante esto que lo veáis, porque no hace falta que haya ningún documento para que el hash exista. Existe el hash de un valor nulo. Y con eso veis que es importante este seguimiento pues, a nivel de pasos, pero tened cuidado que, como digo, solamente podremos ver los rellenos, si hay rellenos, y el tamaño del archivo, los 64 últimos bits de la palabra 1516, si el hash que yo estoy calculando me fuerza a que haya solamente nada más que un bloque, como vimos en el primer caso. Si hay nada más que un bloque, yo puedo ver todo el texto en claro, puedo ver los rellenos, ¿vale? Y también puedo ver la cantidad del archivo. Por ejemplo, un documento que sea, hola querido amigo. Hola querido amigo, son muy poquitos bytes, habrá una gran cantidad de rellenos que se va a poder analizar y me va a decir cuántos bits tiene la frase hola querido amigo. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto terminamos esta parte de práctica. Ya en su momento vamos a hablar de la función SHA-1 cuando corresponda con este mismo software, también un seguimiento. Será un poquitín más fácil porque la lectura será del tipo Big Endian, se lee de izquierda a derecha igual como se escribe, y luego pues ahí hay un pequeño ejemplo de una tarta de cumpleaños que es una simulación del ataque por la paradoja del cumpleaños, pero eso será para una próxima clase. Terminamos entonces esta parte práctica y vamos a seguir para ir terminando la clase de hoy.
Información multimedia en píldoras TOT. Tenéis aquí pues la píldora número 44, cómo funciona el hash MD5. En cosa de 4 o 5 minutos se explica pues de forma gráfica cómo trabaja MD5, lo que acabamos de ver en clase, y también se explican algunos de los ataques que ha sufrido esta función hash, hoy en día, como sabéis, obsoleta. Pasamos entonces a las conclusiones de esta lección 7.2. MD5 usa la construcción de tipo Merkle-Damgard, que lo que hace es comprimir, ¿no? Lógicamente, si tenemos un documento grande, lo comprimimos al tamaño que tiene MD5 de sus vectores, que son 128 bits. Por lo tanto, divide el mensaje en bloques de 512 bits, incluyendo siempre un relleno de ceros, lo acabamos de comprobar en la práctica, que comienza por 0x80 en hexadecimal, es decir, un 1 seguido de 7 ceros es el primer byte de relleno. Y dejando siempre los últimos 64 bits, es decir, las últimas dos palabras, la palabra 15 y 16 del último bloque, para indicar el tamaño del texto o el tamaño del documento. Sabemos que trabaja con 4 vectores iniciales del tipo A, B, C y D, cada uno de 32 bits, con lo cual tenemos 128 bits de vector inicial que se mezclan con el bloque de 512 bits del mensaje. En tanto, pues tengo un conjunto de 16 mensajes o de 6 palabras del texto M, desde la palabra pues M0 a la palabra pues M15, tengo un conjunto de 16 palabras de 32 bits que me forman ese bloque de 512 bits. Eso se hace en un conjunto de 64 vueltas, utilizando las funciones F, G, H e I, que vimos que era un conjunto de operaciones del tipo lógicas, B and C, or not B and D, B, XOR C, XOR D, etcétera, en función de cada una de esas vueltas, y cada de esas funciones pues hacía un total de 16 operaciones, con lo cual pues tenemos 4 funciones, F, G, H, I, con 16 vueltas, y eso me da 16 por 4, 64 vueltas para salir el primer vector que va a afectar al segundo bloque del texto que voy a hacer la función hash. En cada vuelta, como digo, se tomará una palabra diferente, M sub J, de 32 bits, del mensaje M, desde M sub 0 hasta M15. Vimos que para la función F se tomaban esas palabras de 32 bits, se tomaban de forma secuencial, 0, 1, 3, 4 hasta el número 15, pero ya en las funciones G, H e I se tomaban de forma desordenada, lógicamente nunca duplicando una palabra, ¿vale? Además hay una constante del tipo TJ, vimos que era diferente, eran 32 bits diferentes y que estaban puestas en una tabla, además de unos desplazamientos que tenían 4 valores distintos que se iban repitiendo y que estaban dados todos en una tabla. Con lo cual tenemos todos los datos para poder hacer las operaciones del tipo lógica sin ningún tipo de problemas. MD5 entonces finalmente entrega un resumen de 128 bits y sabemos que hoy en día no es recomendable su uso, no solamente porque sean 128 bits un resumen relativamente corto, que también lo es, sino porque pues, la construcción de MD5 tenía ciertos fallos en su estructura, de forma tal que permitía hacer un ataque por colisiones y las colisiones aparecían en MD5 y siguen apareciendo, lógicamente, no solamente por casualidad, sino que hay cierta forma de forzar que dos documentos distintos entreguen un mismo hash. Y eso es lo que vamos a ver en una clase dedicada a los ataques a MD5 y SHA-1. Como lectura recomendada os dejo las siguientes URLs. La píldora 44, cómo funciona el hash MD5 del año 2017, ahí tenéis la URL. Luego pues el proyecto CDLKit, cuadernos de laboratorio de criptografía, tenéis una lección o una práctica 02 de tipo MD5 SHA-1, relleno y endianness, es decir, el tipo de Big Endian y Little Endian, tanto para M5 como para SHA-1, del año 2019. Es un PDF donde hay una práctica para poder ir resolviendo y que lo voy a mostrar dentro de un momento. Luego tenemos en Wikipedia qué significa esa construcción de tipo Merkle-Damgard, pues se explica lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? De cómo se hace ese tipo de compresión y cómo se va iterando las operaciones con un vector que va cambiando de tamaños en cada una de las vueltas. Tenemos aquí el Request for Comments del 1.3.21 de Ron Rivers, del MIT, donde me indican todas las características que debe cumplir el algoritmo MD5, que hemos visto que son muy sencillas, ¿no? Conociendo ya esas tablas que vimos, los vectores que se usaban para la vuelta 1, 2, 3 y 4 o la ronda 1, 2, 3 y 4 con los vectores de MJ, T sub J y S sub J, pues entonces es tremendamente sencillo hacer las operaciones.
También tenemos el concepto de padding o de relleno, que lo hemos comentado en alguna clase anterior, por ejemplo, en la clase del algoritmo DES, comentamos el tema de los rellenos, pero aquí también vais a ver que aparece el relleno que corresponde a este 1 seguro de ceros, que lo veremos dentro de un momento. Tenemos luego pues dos URLs para quien esté interesado en entender qué significa este ataque por la extensión de longitud que comentábamos anteriormente. Lo podéis entender aquí, e incluso pues, hay algunos programas que indican pues, cómo se puede pues, implementar este tipo de ataque, y por ese motivo, como sabéis, pues se incluyen esos 64 bits que indican la longitud del mensaje para evitar ese tipo de ataque de concatenar dos mensajes, un mensaje M1 desconocido y un mensaje M2 que yo sí conozco, pero del mensaje M1 desconocido conozco la función hash, ¿vale? Y conozco también su extensión, ¿de acuerdo? Su longitud, con lo cual pues entonces puedo encontrar la función hash de M1 concatenado con M2, desconociendo M1, ¿no? Entonces puede dar, lógicamente, problemas y puede dar algún tipo de ataques. Os voy entonces a mostrar dentro de un momento las URL de cada una de estas lecturas recomendadas. Lecturas recomendadas. Primero que nada, píldora formativa TOT número 44. Proyecto TOT. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 44. ¿Cómo funciona el hash MD5? Las siglas MD5. Bien, pues en esta píldora pues va apareciendo Ron Rives, su creador, el año 1991, que es lo que hacía, luego cómo trabaja, lo que hemos comentado, los bits rellenos, etcétera, y luego los 64 bits que reservan para el final del mensaje, qué significa el concepto de la lectura del tipo Little Endian, que es como trabaja MD5, las operaciones que se hacen con los vectores A, B, C y D, todas las vueltas que va realizando el vector, lo podemos ver aquí, que va haciendo un conjunto de operaciones, y entonces eso va a ir cambiando con el tiempo hasta que llegamos a los vectores A', B', C', D', que afectan al siguiente bloque. Hay luego unos pequeños ejemplos, como vemos aquí también con el software pues, CryptoRes, que permite hacer un seguimiento pues, por pasos. Y luego pues algunos ataques que ha recibido pues el algoritmo de M5, como ataques de dos imágenes diferentes cuyas funciones hash colisionan, ataques de dos documentos del tipo PDF que también sus hashes colisionan, pero bueno, eso lo vamos a ver, pues como digo, más adelante, incluso dos certificados digitales que corresponden pues a un certificado de tipo X505 que pues van a colisionar, como veremos, como digo, en la clase de ataques a M5 y SHA-1. Aquí tenemos el cuaderno de laboratorio de criptografía, la entrega número 2, que habla de pues, las operaciones de Little Endian y Big Endian, tanto para M5 como para SHA-1, y tenéis pues, las mismas operaciones que acabamos de hacer aquí, están indicadas como un ejemplo de prácticas que tenéis que vosotros hacer, y como resolución tenéis nada más que las capturas de pantalla. ¿De acuerdo? Con respecto a la construcción de Berkeley Damgard, pues tenéis aquí la entrada a Wikipedia con la imagen que he utilizado, que es de tipo freeware, y donde habla pues cómo se hacen esas operaciones e incluso algunas mejoras que otros autores han propuesto, ¿no? Pero que no entraremos en ello. Pero como veis aquí está la construcción o el esqueleto, ¿vale? O la forma, estructura que trabajan M5, SHA-1 y también SHA-2. Aquí tenemos el Request for Comments, el RFC, lógicamente pues de Ron Rives, ¿no? Que aquí, Ron Rives, y entonces habla de cómo, ¿vale? Funciona el algoritmo Message Digest número 5, de ahí viene MD, y aquí está todo indicado paso a paso, las operaciones que tiene que hacer, con las funciones, etcétera, etcétera. Es lo que hemos visto ya en este apartado. Con respecto al padding, pues el relleno en criptografía hay muchos tipos de padding, ¿vale? Desde el cero padding, etcétera, pues el PKCS pues número 7 y número 5, y este que veis, el ISO IEC 7816, es justamente este relleno que vamos a ver con ceros. Lo vemos aquí, dentro de un momentito, aquí abajo. Aquí está pues, con ceros, etcétera, ¿vale? El PKCS7 que indicaba la cantidad de bytes que me queda en el último bloque.
0.6 me faltan 6 bytes 6 veces, 0.3 3 veces me faltan 3 bytes, etcétera. Pero aquí, como veis, aparece el ISO IEC 78164, ¿vale? Y aquí está, como veis, el famoso relleno de 1.80, ¿vale? Seguido de un conjunto de ceros. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces eso es interesante que sepáis, pues hay muchos rellenos y aquí está el relleno de 0 padding, que es el que utilizaba el algoritmo DES. Vayamos entonces a las dos páginas que os enseñan, os indican cómo funciona pues este ataque por la extensión de longitud. Pues es una página que va indicando cuáles son los tipos de ataques y con algunos tipos de ejemplos que vosotros podéis también implementar. Y en la siguiente pues hay pues en School Security hay pues también pues una indicación de cómo se hace ese ataque, incluso con algunos ejemplos y ejercicios que al que le guste esto lo puede, como digo, pues programar y realizar para ver que efectivamente ese ataque sí prospera, ¿no? Y que no es recomendable que lógicamente pues pueda haber un ataque en donde solamente conociendo el hash y la longitud de ese mensaje yo pueda pues sacar, ¿vale?, el hash de ese mensaje supuesto que desconozco, concatenado con otro mensaje que yo sí pongo, ¿no? Entonces, como digo, quien esté interesado puede ir a esas páginas para poder pues hacer el seguimiento de lo que sería un ataque por longitud. Y con eso ya pues terminamos la presentación de estas URL y vamos ya a terminar la clase de hoy. Un proyecto sin ánimo de lucro. Como sabéis, Class4Crypt es un proyecto sin ánimo de lucro. Por lo tanto, si te ha gustado este vídeo, has aprendido algo nuevo sobre MD5, aunque ya sabemos que es una función hash ya obsoleta hoy en día, pero se sigue utilizando en muchos entornos locales, o has podido reforzar algún conocimiento que no tenías con respecto al tema de los rellenos, la longitud del mensaje que se expresa en los últimos 64 bits, etcétera. Entonces te pido que por favor me pongas un me gusta al vídeo. Y si tienes cualquier tipo de pregunta relacionado con este vídeo, con estas funciones hash MD5, te pido por favor que las hagas llegar a YouTube. Yo voy a intentar resolverla en menos de 24 horas y así entonces pues tanto los comentarios que tú hagas como la respuesta que yo pueda darte, o si no soy capaz de dártelo a una URL de indicación para que puedas estudiar, también les serán de utilidad a otros compañeros y compañeras que puedan pues acceder a esta lección. Sabéis que tenéis más lecciones en el canal Class4Crypt, con lo cual pues os recomiendo que os suscribáis a este canal. Ya con fecha 27 de abril de 2021 creo que ya hemos superado los 2.250 suscriptores. Yo a continuación lo que hago es que me despido. Te digo muchas gracias por asistir a esta clase número 60. ¿Quién lo diría hace año y poco en que llegaríamos a la clase número 60 y que el proyecto llegaría a buen fin? Y entonces, pues una vez que me despido, voy pues a quitar la webcam, voy a poner un poco más música y vamos a irnos despidiendo de la clase de hoy. Con respecto a la licencia y créditos de estas videoclases y la documentación utilizada, que ya sabéis se puede descargar en los próximos días desde el servidor de CryptoRed, tienen pues licencia Creative Commons con reconocimiento no comercial y sin obra derivada, conceptos que todo el mundo conocemos, con lo cual no tiene sentido repetir qué significa cada uno de ellos. Y con esto pues yo ya me despido por hoy. Te doy muchas gracias por estar en esta clase número 60, la segunda clase de los algoritmos hash. Seguramente serán 3 clases más con el algoritmo SHA-1, 4 clases más, perdón, el algoritmo SHA-1, el algoritmo SHA-2, el algoritmo SHA-3 y luego una clase con los ataques que han recibido los algoritmos MD5 y también SHA-1. Te envío ciertos saludos, un fuerte abrazo, nos vemos dentro de una semana y, como repito, muchas gracias por estar allí. Adiós.